Si hay una discusión cobrando fuerza, es la de los principales problemas de las democracias contemporáneas. En esa reflexión aparecen fenómenos que tienen irrevocablemente una doble cara, que implican al mismo tiempo novedades y desafíos. El surgimiento acelerado de nuevas tecnologías, entendidas como novedad que trae la emergencia de una esfera pública general, es escenario para la oscilación entre la apertura y el cierre de un contexto cultural complejo y el crecimiento de formas violentas de comunicación pública. Quisimos indagar estos desafíos de las democracias desde la mirada y los intereses de las juventudes, y traer esas voces a partir del diálogo con algunas de las referencias de ese sector social incongruente, contradictorio y en constante reconfiguración. Conversamos sobre qué significa asumir hoy una posición política, qué desafíos observan en las nuevas tecnologías y cómo impacta el ágora contemporáneo en sus formas de participación en el espacio público. Algunos hechos atraviesan las diferentes sensibilidades políticas y le dan forma a marcas generacionales. El recuerdo lejano del 2001, los feminismos, las crisis económicas, el desarrollo de una trayectoria personal en un mundo convulsionado y la necesidad de construir espacios en la adolescencia para encontrarse a tramar junto a sus pares. Saben que las visiones interiorizadas sobre estas experiencias no son homogéneas. La pregunta sobre cómo se procesan esas diferencias vuelve permanentemente a lo largo del diálogo y encuentra una encarnación dramática en sus vivencias, no solo en y sobre las redes sociales, sino en el transitar por un mundo donde florecen las contradicciones, las tensiones y las violencias. Lucas Grimson tiene 22 años y dio sus primeros pasos en la militancia del secundario mientras los feminismos ocupaban la escena pública y el movimiento estudiantil porteño resistía reformas educativas. Su cuenta entró en el ojo de la tormenta durante la pandemia cuando habló de les pibis en una conferencia de prensa. Inés Palacios, de 28 años, se desempeñó como presidenta de su centro de estudiantes en un colegio de monjas. Conoció en la Universidad de Itela a un integrante del PRO Cambiemos que la llevó a trabajar en la gestión de Vidal cuando asumió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eric Grossenbacher tiene 25 años. Militó en una agrupación de izquierda de un colegio de la UBA y años más tarde asistió a los momentos fundacionales del libertarianismo. Su perfil se viralizó en Twitter con los varios ataques de sectores que cuestionaban su adscripción al espacio de Spert, con quien trabajó un tiempo. Capítulo 2. Juventudes en la coyuntura nacional y la esfera digital creciente. Quisimos escuchar sus reflexiones sobre la dinámica de la actividad política contemporánea, construcción de consensos hoy, formas en las cuales se procesan las discusiones, expansión del lugar de las expresiones de odio y la agresión en la tramitación de los disensos. Preguntamos a las personas entrevistadas si identifican sectores o actores en particular que construyan activamente esos escenarios que ponían en cuestión. Hoy por ahí nos cuesta encontrar consensos claros en las juventudes sobre cómo trabajar ciertos temas. Puede llegar a haber algunos puntos un poco más acordados respecto de cuáles son esos temas, pero creo que hay bastantes diferencias sobre cómo trabajarlos. Y se ve entre el SPIS, pero creo que se ve en la sociedad en general, y me parece que ahí hay algo de que, obviamente el disenso para mí es prácticamente lo que dinamiza la vida política, la discusión política, la acción política. Creo que hay muchas cuestiones que surgen justamente a partir de discusiones que se ven dinamizadas a partir de esos disensos, de esas diferencias, y que es algo necesario claramente y que está expresado también en muchas configuraciones políticas. Por empezar, no sé, el Frente de Todos se basa obviamente en muchísimos consensos, pero también, y hoy en día tenemos mucho más claro que necesita de la expresión de determinados disensos para funcionar, digamos, y también para llegar a más consensos de alguna manera. Entonces creo que hay algo que también, lo pienso en relación a la pandemia y cómo se vieron ciertos procesos políticos ahí, de que hay como distintos momentos donde predomina el consenso o predomina el disenso. Podemos pensar en los primeros meses de la pandemia, del aislamiento social, cómo se gestionaba en ese momento, cómo se mostraba la imagen del gobierno en ese momento en relación al gobierno de la ciudad, la figura de Larreta, la figura de Axel y de Alberto, y creo que podemos incluso llegar a un consenso de que había claramente ahí una imagen de mucho consenso político. Que al mismo tiempo ese consenso se vio quebrado muy fuertemente unos meses después por disensos importantes y que mostraban muchas diferencias. Entonces creo que hay como una dinámica donde es imposible que quede uno de los dos estabilizado. Hay algo copado de la
crisis, de la no crisis o del desarrollo de la democracia de la Argentina, que uno dice, bueno, hace un montón que tenemos democracia, pero hace muy poco que tenemos una alternancia real, que es lo que marca la calidad de una democracia. Entonces, que una parte de esa democracia utilice herramientas simbólicas para marcar ese check and balance, hacer como esa presión, la verdad que yo lo veo por rato sano, no lo veo insano, digamos, no creo que se esté poniendo en crisis la gobernabilidad del país. Hoy hay muchas formas de hacer política y de participar en la política que no tienen que ver con estar organizados en un espacio. Básicamente las redes sociales. Yo trato de ser, o me gusta ser activo en Twitter puntualmente. Creo que es un espacio donde, digamos, las redes sociales en general, pero son un espacio donde se puede expresar la voz de uno, se puede apoyar, digamos, endorsar la opinión de otros. Y creo que hoy es muy útil y tiene mucho impacto en términos sociales lo que uno diga en las redes, ¿no? Nada, un buen hilo en Twitter puede tener cientos o miles de retweets y de interacciones, como se llama hoy, y creo que eso tiene un poder enorme en la opinión de la gente, de los cercanos, los seguidores. Muchas veces cuando se viraliza algo llega gente que no es seguidora de uno necesariamente, y eso definitivamente tiene un impacto en cómo la gente ve la política, y a mí me entusiasma la idea de poder participar de alguna forma, incluso sin estar activamente en ningún espacio, dando mi opinión o opinando sobre determinados temas que están en la agenda en redes sociales. Esos consensos exceden un poco a lo partidario, ¿no? Digo, uno cuando lo piensa en términos de CEPAL, ¿no? Las tres autonomías, la autonomía económica, la autonomía política y la autonomía física. La autonomía física es la que por definición en sus dos subcapítulos tiene una parte totalmente legitimada, que es la violencia de género, y otra un poco más deslegitimada, que es la salud sexual y reproductiva. La autonomía política, por la historia de la Argentina, por el artículo 37 de la Constitución, que desde muy temprano nos dice que nosotros que insta a los partidos políticos a que apliquen acción afirmativa, nos vuelve, si se quiere, progresistas desde muy temprano, entonces por lo cual ahí también uno ve como cierto consenso. La autonomía económica es la que más consenso tiene, pero la menos politizada, por lo cual es de la que menos se conversa. Yo creo que eso pasó adentro de Juntos por el Cambio, digamos, de autonomía económica hablamos desde muy temprano. Encontramos un montón de políticas públicas, te diría incluso muchísimo más superadoras que lo que se vio en los gobiernos anteriores. Recién ahora se empieza a ver como una aceleración de eso desde el Ministerio de las Mujeres. La autonomía física, bueno, se siguió haciendo. Y el issue, me parece que la cuestión ahí no sé si es tanto partidaria, es más como la cuestión con el aborto dentro de la salud sexual y reproductiva, que sí se alinea con intereses conservadores o con ideas más conservadoras o con ideas más progresistas, lo mismo que la paridad y esta postura anticupo. Y lo mismo que toda esta cuestión más que tiene que ver con lo LGBT y con la aparición de la ideología de género y toda esta cuestión más reaccionaria. Creo que hay discursos de odio. Creo que tienen mucho lugar en las redes los discursos de odio. Creo que, nada, por un lado es inevitable gente tuiteando cosas con pasión y con odio, que en general son personas que están lejos de ser representantes o figuras políticas fuertes, digamos. Creo. Puede ser que haya excepciones o haya algunos personajes que sí se muestren más fuertes, que odien o que directamente insulten en las redes sociales. Creo que Milei sin duda es uno de ellos. Bueno, justamente la característica de Milei es que surgió, si se quiere, de las redes sociales. Creo que hay algo en principio que digo, esos tres elementos que vos decías respecto de, bueno, cuáles son los posicionamientos, cómo se piensa la acción política y al mismo tiempo cómo pensar esas representaciones, me parece que todo eso genera un poco un sentido antipolítico que hoy podemos ver, porque hay menos acuerdos sobre cuáles son, digamos, los caminos o los temas a trabajar. Me parece que puede ser más o menos en algunos sectores políticos, pero hay un sentido un poco más individualista en general, para mí a partir de la pandemia, y bueno, el tema de la representación que hablábamos un poco antes, y que me parece que también hubo una idea más reciente de instalar este rechazo a la casta política, que me parece que ahí hay mucho mito para desarmar.
quienes venían a cuestionar a la casta política, sectores que primero mientras cuestionaban a la casta política se daban abrazos con la casta política o sectores de la casta política, y que al mismo tiempo estaban buscando ser parte de las instituciones legislativas de nuestro país y que no sé cómo piensan diferenciarse ahí de la casta política o si en realidad fue solo un lema de campaña. Y que también, en muchos casos, incluso candidatos directamente vinculados a la casta, incluso, tenían un candidato familiar de un expresidente. O sea, creo que hay mucho ahí donde también hay que trabajar para desarmar esos mitos, o por lo menos esas ideas que pretenden instalar y que están bastante alejadas de la realidad y que lo único que terminan haciendo es generar ese sentido antipolítico. Pero al mismo tiempo, para mí hay como una complejidad ahí, o una complejidad, pero al mismo tiempo el punto más interesante, aprovechemos que se instaló la idea de la casta y pensemos justamente, yo antes decía esto de, transformar la política tradicional, ¿cuáles son esos elementos de la política tradicional que queremos transformar? Yo digo esto del mito de la casta política, pero no quiere decir que la existencia de la casta política sea un mito. Efectivamente hay gente muy instalada desde un lugar de la política tradicional y pueden ser peronistas, macristas, radicales, de ultraderecha, por decir algunos sectores. Creo que hay de todos los sectores políticos y que hay algo ahí de cómo se construye un poco esa casta a partir de gente, no sé, directamente vinculada a las formas de hacer política más tradicionales, y que incluso me parece que en muchos casos son esos mismos sectores los que dificultan las principales transformaciones más profundas que hoy podemos pensar que son necesarias. Yo creo que hay mucho menos costo para el ala no cambiemita en cometer furcios, en decir lo que dicen, que para el ala cambiemita. Sí, creo que sí. Creo que vuelvo a decir, porque nuestros votantes duros, son mucho más exigentes con sus dirigentes que lo que creo que son los votantes duros con el núcleo de la dirigencia no cambiemita frente de todos kirchnerista o el nombre que le pongamos. Okay, tengo que hacerte una pregunta, pero quiero que sepas que no tiene que ver con una posición política, así somos con todos, con todas las posiciones. Para vos, ¿todas las posiciones de todas las salas de Cambiemos manejan ese nivel de racionalidad? Por ejemplo, cuando Cristina Fernández de Kirchner se va a internar, me acuerdo que había pasado, y Bullrich hace un comentario del tipo, se fue a internar porque tenía miedo, de tal acontecimiento político que estaba pasando. ¿Eso es racional o es violento? Como no hay un sector también de Cambiemos que se maneja con esos niveles de violencia, así como hay un sector mucho más moderado del frente de todos y otro mucho más irascible, si se quiere. Sí, creo que sí, no puedo dudar, esta famosa clasificación halcones-palomas, donde claramente me considero mucho más paloma que halcón, y que creo que tiene que ver mucho más con el tono que con el nivel ideológico. Y sí, seguramente, probablemente sea mi sesgo de considerarme mucho más paloma y de ser más sensible a eso que a lo halcón, ¿no? Pero seguro que sí. No creo que igual sea tan duradero, ¿no? ¿En qué sentido? Quiero buscar un ejemplo de no sé, me ocurre alguno de Mauricio Macri donde haya dicho algo que no estuvo tan bueno. No sé, voy a pensar uno de racismo. Dijo en la cumbre creo que fue, no me acuerdo qué cumbre fue, pero fue afuera y hizo un comentario bastante desafortunado que entre nuestros espacios fue cuestionado, ¿no? Y es halcón y nada, me parece que sí hay un castigo por eso. Y no los tengo estudiados, pero seguramente a Cristina se las dejaron pasar muchas más veces. No me preocupa tanto que eso pase siempre y cuando se mantenga en las redes sociales. Sí creo que es un problema si escala a nivel social, a nivel del debate público. Pero trato de ser optimista, soy optimista en cuanto a que por ahora estamos lejos de eso, y si bien puede llegar a haber
no sé, una movilización de, bueno, justamente jóvenes o gente en apoyo a Milei u otros personajes muy radicales, siempre creo que son las minorías o va a ser una minoría, digamos. No me imagino hoy en día en la Argentina de hoy, en la política de hoy, grupos en masa llevando adelante discursos de odio y una movilización y romper cosas, digamos, en masa, de vuelta, con mucho odio. Yo estoy más preocupada por la no sofisticación de la política. Porque en última instancia, digamos, lo que noto en estos procesos, y que es una conversación que tengo también con mis pares más progresistas en lo social, que es que la energía que se termina gastando en estas discusiones progresistas, en una agenda que tiene tiempo limitado, es tiempo que se pierde para discutir también de las crisis que ya llevan más de 90 años, digamos, algunos dirán que tiene 70, otros dirán que tiene 40, pero yo estoy hablando de la crisis económica. Y que eso creo que requiere desde una dirigencia sofisticada en la conversación y de una sociedad que esté preparada y con ganas de hablar de déficit, con ganas de hablar de reformas y de no entender que si yo digo reforma laboral no creen algo malo, digamos, como que creo que muchos conceptos que es necesario que nos empapemos para ganar legitimidad en un cambio que Argentina todavía, o que la dirigencia política argentina aún no logra dar, tienen que ver con animarnos a conversar sobre eso y no ser tan deterministas y tan, no sé, no se me ocurre otra palabra, pero como tan fanatizados con algunas cosas que requieren de más complejidad. Se genera la intolerancia porque la gente es muy pasional y se toma muy a pecho sus posturas ideológicas y no es capaz de empatizar con que el otro tiene otra realidad, otra historia, lo que sea, y puede pensar distinto. O sea, yo creo que lo básico para poder discutir política es entender que el otro tiene una postura por alguna razón y que en la mayoría de los casos el otro no tiene una mala intención, al menos yo trato de pensar bien del resto para poder sentarme a discutir. Y sé que mucha gente no, y de ahí parten los discursos de odio, la intolerancia, etc. Mi experiencia fue más como no tanto del proceso de generar presión interpartidaria para que pasen ciertos cambios, sino interpartidario, ¿no? Como el proceso como asesora, como funcionaria de segundo o tercera línea, que a través de la evidencia o del conflicto o de organizarnos con diferentes actores y aliados para conseguir algo, digamos, ¿no? En esta, si se quiere, como competencia de prioridades. Hay sectores que tienen posiciones más profundas virtualmente que en persona, digamos. Y que creo que se ve especialmente con temas más vinculados a la violencia política y a la violencia en las redes. Justo hoy estamos grabando cuando acaba de pasar algo que creo que tiene que ver directamente con esto, que es que hoy se hacía la asunción de los legisladores electos en la legislatura porteña. Ayer fue la entrega de diplomas a esos mismos legisladores. Ayer, en ese marco, después de esa actividad, un grupo de libertarios la siguió a Ofelia Fernández, legisladora porteña, atacándola durante una cuadra en la zona de la legislatura, y hoy se sentaba por primera vez en el recinto un nuevo legislador que le había atacado a Ofelia por las redes muy violentamente. ¿Y qué pasó? Ofelia lo planteó, una serie de situaciones. El legislador terminó pidiendo disculpas y, prácticamente lavándose las manos, pidiendo disculpas de una forma muy chota y muy lavada, como siempre lo hacen ellos, en realidad no siempre, porque casi nunca piden disculpas. ¿Por qué traigo esto? Creo que ahí, está esa diferencia, en el sentido de que eso que ellos expresan digitalmente a través de las redes, principalmente en Twitter, no lo expresan con ese nivel de violencia en persona. Me pasó prácticamente lo mismo en un debate que tuve con un referente de ese mismo sector libertario, de sorprenderme porque, por suerte pudimos debatir, porque el chabón no vino a putear, a bardear y a estereotipar incluso, como hacen constantemente en Twitter. Entonces hay una diferencia ahí que también requiere interpretaciones y que está bueno poder analizar,
y que creo que se ve principalmente en caminos políticos distintos. Me cuesta hablar en un nosotros ahí. Yo sí lo veo, no lo puedo negar. Lo veo y me parece peligroso. Me parecen peligrosas cualquier movimiento reaccionario, y creo que tenemos la experiencia muy cercana de Brasil, que se organizó muy bien para reaccionar a eso, ¿no? Y que fue una conversación que tuve entre pares feministas, por ahí más académicas, de, che, ojo con irnos de mambo, con el feminismo de glitter, violento, porque lo que vamos a generar es un montón de organización reaccionaria, que se sofistica en esa organización. Y sí se ve, digamos, que eso terminó pasando, digamos, ¿no? El momento en que sale todo este ataque a la ideología de género porque quieren cambiar justo el artículo de la ESI, que había sido una concesión en el 2006 a la iglesia, fue para mí como una provocación, porque digo, me parecía mucho más interesante y efectivo conseguir que se aplique la ESI o utilizar los resultados del aprender para ajustar. Me parece mucho más interesante esa conversación que cambiar un artículo de la ESI que fue como el puntapié para que se aprobara la ESI en el 2006, digamos, ¿no? Y que terminó activando un montón de personas para que reaccionaran. Por lo cual diría, sí, hay aumento de la violencia, y uno también, digo, los bandos son responsables de incitar a ese aumento de la violencia. Repudio completamente cualquier tipo de violencia, esto de locales políticos, que eso sí me parece haber escuchado o haber leído y visto, que pasó mucho a partidos de todos los colores políticos, pero creo que por suerte hoy, digamos, y por la fortaleza, si se quiere, de nuestra democracia, al menos en cuanto a consenso generalizado de la clase política, la población, etc., hay repudio instantáneo cuando sucede ese tipo de cosas y tienen visibilidad. ¿Del conjunto de los sectores? Al menos de los sectores que representan la mayor proporción de la población, si se quiere. Es decir, los partidos que gobiernan, que en general son 2 o 3 a lo sumo, salen en conjunto a repudiar este tipo de ataques. Eso es lo que me tranquiliza a mí y me hace creer que no hay riesgo hoy en Argentina de que escale a mayores.